Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Hola, bienvenidos a La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Universidad de Antioquia liderado por su rectoría. Hoy vamos a hablar del periodismo, algo que es muy común y muy frecuente, obviamente, entre toda la comunidad, pero muy particularmente lo que significa hacer periodismo en el mundo de las nuevas tecnologías. Vamos a hablar de los oficios del periodismo. Tenemos un par de invitados, miremos quiénes son. Patricia Nieto, graduada en Comunicación de la Universidad de Antioquia. Posee un máster en Ciencia Política de la misma universidad y un doctorado en Comunicación de la Universidad de La Plata. Actualmente se desempeña como docente de El Alma Mater. John Jairo Saldarriaga Londoño, graduado en Comunicación y Periodismo de la Universidad de Antioquia, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma y máster en Historia de la Universidad Nacional. En la actualidad, se desempeña como periodista del periódico El Colombiano. Estamos en La Fuerza de los Argumentos y antes de comenzar y presentar a nuestros invitados, quiero leer un texto de Ignacio Ramonet que dice: la gente se pregunta a menudo sobre el papel que desempeñan los periodistas. No obstante, los periodistas están en vías de extinción. El sistema ya no quiere más periodistas. En este momento puede funcionar sin ellos, o digamos con periodistas reducidos a meros obreros de una cadena de montaje. Yo sé que esta afirmación obviamente puede ser muy susceptible de discusiones y por eso desde la mirada académica de la profesora Patricia Nieto, a quien le agradecemos su presencia, y desde el ejercicio diario, don Jairo Saldarriaga del periódico El Colombiano, vamos a comenzar a hablar sobre este tema. Lo primero es, una vez más, agradecerles por estar aquí con nosotros y voy a comenzar diciendo si el periodismo de hoy es exactamente el mismo periodismo que hemos concebido tradicionalmente. Por favor, Patricia. A ver, yo pienso que la esencia del periodismo, el corazón del periodismo es el mismo desde que empezó a funcionar la información. Nuestra función social es la de informar a los ciudadanos para que los ciudadanos tengan mejores elementos en el momento de tomar decisiones. Y la manera de hacer esa información tiene muchos canales y se ha transformado durante los siglos. Lo que ofrecen hoy las nuevas tecnologías es nuevas autopistas, nuevos caminos, nuevos canales que exigen creatividad, exigen ser más flexibles, exigen versatilidad en el manejo de los lenguajes. Pero yo pienso que lo que podríamos llamar la nuez de hacer periodismo para la democracia en el caso nuestro sigue siendo la misma. ¿No hay una amenaza de nuevos periodistas o neoperiodistas con base en las nuevas tecnologías, don Jairo? Pues yo creo que eso de que muchas personas puedan ser periodistas, así digan entre comillas, porque tienen acceso a las redes sociales y desde ahí emiten mensajes que parecen periodísticos, yo creo que eso lo que hace es que los periodistas tengamos que cualificarnos cada vez más y marcar cierta diferencia con lo que es la gente, porque yo creo que eso no es ilegítimo, es muy legítimo que la gente comunique lo que ve, lo que siente, lo que oye a través de las redes e incluso esas cosas que parecen periodísticas. Hemos visto que en esto de la primavera árabe, cuando hay tanta represión y la misma prensa no puede ejercer un papel tan libre, han sido los ciudadanos desde las redes sociales que han contribuido mucho a eso. Claro que hay que tener entre nosotros un nivel de discernimiento entre lo que puede ser un mensaje de calidad y un mensaje que no lo es. Hay unos riesgos, digamos, aparentes diría, pero también como evidentes.
Frente a que antes, para hacer periodismo, entre comillas, siempre se buscaba un medio y eso era, digamos, la primera barrera que había. El hecho de que existan muchos medios hoy, ¿qué implica? Que esa profesionalización del periodismo tenga que reducirse simplemente a un hacer. Yo creo que la abundancia de medios, tanto de élite periodístico como de opciones ciudadanas o individuales, o sea, esas empresas, pequeñas empresas que surgen, siempre crean un ambiente favorable a la información, es decir, que haya muchos canales y muchas personas produciendo información es saludable, eso mueve distintas miradas de los hechos. Ahora, ¿qué es lo que le corresponde hacer al periodista de raza, digamos, al periodista formado? Es no olvidar que su trabajo corresponde a unos principios, que nosotros tenemos unos modos de trabajar, tenemos un rigor que se ha ido construyendo, que tenemos una tradición y que podemos decir que el periodismo es una disciplina, y en ese sentido es el llamado a que el periodista en esa ebullición de posibilidades de información se va a distinguir, se tiene que distinguir por la calidad de la información que produce. Pero indudablemente la cantidad de medios que surgen y de mensajes que circulan se convierten para ese periodista en una información que tiene que contrastar. Es decir, yo pienso que el lector, el visitante de una página, el que navega en internet, tiene criterio para saber cuándo la información viene sesgada o es una información producida en la emoción de un ciudadano que se está enfrentando a una vulneración de su derecho, o a la emotividad de un aficionado al fútbol que está viendo un partido y manda una información. Y sabe distinguir cuándo la información tiene un origen, está hecho con las manos y con el pensamiento de un periodista formado para llevar una información con responsabilidad. Eugenio, ¿usted sí cree que esos lectores a los que hace alusión la profesora Patricia sí tienen ese discernimiento? Es que cuando usted habla de los lectores, habla de un globo bastante grande, y en los lectores hay personas que deben tener esa capacidad y puede haber otros que no, pero lo que dice Patricia me parece fundamental, en que somos nosotros los periodistas los que establecemos esa diferencia. Nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad, la ética, los recursos técnicos, narrativos, etcétera, para hacer ese periodismo. Yo creo que entre los lectores sí tiene que haber mucha parte de ese concepto que sí está enterado de las cosas. Ha habido una eterna discusión acerca de si el periodismo es un oficio o una profesión. ¿Tiene su importancia? Yo creo que a la hora de reconocer el buen periodismo no tiene importancia. O sea, que el texto escrito, audiovisual, multimedial, cuando está, digamos, vivo, porque alguien lo lee, lo escucha o lo visita, tiene todos los argumentos y todo el traje para defenderse por sí solo. El cambio del oficio a la profesión viene dado por el mercado, viene dado por hacerse una carrera universitaria. Es decir, que hay una transformación en el último siglo de cómo se formaron los periodistas y se forman los periodistas. Y a eso le podríamos agregar si es un oficio, si es una profesión o si es una disciplina académica, ¿cierto? O algunos que plantean que es una ciencia, que podría ser una ciencia. Pero fundamentalmente yo pienso que nuestro tiempo es una profesión reglada por el mercado, por la universidad, por la oferta, la demanda, por la formación permanente de los periodistas, por la forma como las empresas periodísticas están constituidas, porque durante muchos años dependíamos de las empresas para poder trabajar. Y lo que lo configura como profesión es lo que hablábamos ahora, los principios de trabajo. Es decir, todos sabemos, hay que atribuir la información, hay que tener una fuente autorizada, hay que contrastar, hay que tener tantas miradas distintas del hecho, hay que aportar interpretación. Es decir, que tenemos un rigor para hacer un producto periodístico como lo tiene cualquier otra profesión. Yo quisiera agregar ahí, eso, lo que dice Patricia, que la diferencia entre a la hora de la verdad, a la hora de la práctica, a uno no le favorece ni le desfavorece que su
trabajo sea considerado oficio o profesión, tienen las mismas dificultades y los mismos encantos. Sin embargo, yo pienso que el concepto tiene que ver más como con lo laboral. Si es un oficio, se presta más a que cualquier persona de cualquier área también diga, ese oficio lo puedo hacer yo, como los oficios que se aprenden empíricamente en nuestra sociedad. El albañil, el plomero, etcétera, esos son oficios. Entonces, si el de nosotros también es oficio, entonces por eso es que dicen que cualquiera puede ser periodista. Y otra cosa, yo creo que eso tiene que ver también es con la remuneración, aunque no tengo sustentación, pero eso debe tener que ver con la remuneración, porque obviamente los salarios profesionales son distintos a los salarios de los oficios. Bueno, lo que pasa es que de todas maneras la discusión acerca de ese concepto de oficio no solamente hace alusión a que las personas que lo ejercen no tengan otra profesión. Es posible que haya una especialización y yo simplemente como oficio soy periodista. De todas maneras esa discusión está dada, pero no es fácil resolverla. Para un lector común y corriente, ¿eso tiene importancia? Yo creo que no tiene importancia. O sea, para el lector lo importante es que la pieza periodística que llega a su casa o llega a su computador cumpla con los requisitos de una información completa, contrastada, que le deje sentido, que le aporte sentido a los acontecimientos. Si el padre de familia recibe el periódico, lee la noticia o lee la crónica y encuentra ahí un sentido que lo deja pensando, que lo pone a reflexionar sobre lo que está ocurriendo, que puede llevarlo a cambiar un punto de vista que tenía sobre un suceso, si le aporta algo a su vida cotidiana, no importa si ese texto vino del llamado artesano de la información o del llamado profesional de la información. Ahora, cuando hablamos de oficio, yo siempre pienso en el artesano, ¿cierto? Porque acuérdense que en el siglo XIX los periódicos se hacían artesanalmente, no solo en la parte, ¿cómo se llamaba? De la armada, de la imprenta y de los tipos, la tinta, el contacto con el papel, todo ese trabajo manual que había, sino que quienes escribían, digamos que eran personajes que estaban o en la política o en la literatura o en las humanidades y dedicaban unos tiempos de su vida a escribir, es decir, que no eran personas que vivían económicamente de esa tarea. Entonces, cuando hablamos de oficios, yo siempre me remito a esa parte un poco más artesanal y poética que persiste. Es decir, así cuando John salga a hacer su trabajo, lleve una tablet y una cámara y un teléfono en el que puede hacer todo, nosotros todavía tenemos una dosis muy alta de artesanía en el pensamiento, es decir, que construimos las historias y construimos las imágenes del mundo con nuestra cabeza y con nuestras manos. Vos hablabas antes de entrar de un robot que avisan por ahí que hay un robot que hace noticias. Bueno, yo pienso que el robot, ahora podemos hablar de eso, pero sí siento que nosotros somos todavía artesanos de las palabras, así tengamos el instrumento tecnológico más avanzado al frente. Y en ese sentido yo pienso que podríamos seguir hablando de oficio, pero como en esa parte más romántica y más del corazón de lo que hacemos. Y eso tiene que ver como con ese miedo que existe a que el oficio o nuestra profesión se acabe o se muera. En todo existe ese temor. Yo creo que a nadie lo dejan tranquilo porque lo hacen pensar en que se va a acabar. Pero como decía Pessoa en el poema de Tabaquería, se va a acabar el letrero y se va a acabar el idioma en que fueron escritos los versos, se va a acabar todo, se va a acabar el mundo y entonces se acabará el periodismo en que estábamos haciendo. Yo creo que ese no es el miedo, porque los recursos nuevos, que tener soportes electrónicos, no es, creo que lo fundamental en nuestra profesión o nuestro oficio. Yo creo que lo de nosotros es un diálogo de ideas y de historias. Entonces, ayer se contaban de manera oral, hace mucho tiempo. Después llegaron lo de los papiros, posteriormente apareció la imprenta, más adelante lo de los computadores, etcétera, y siempre que viene un invento nuevo parece que fuera la amenaza con todo lo anterior y que todo fuera a acabarse, y vemos que lo que perdura es el pensamiento. Pero si hay hechos fácticos,
el hecho de que los mismos medios de comunicación tradicionales y convencionales se apoyen en el periodismo del día a día que se hace a través de una tablet, de un teléfono celular, de un blog, porque muchas veces son el apoyo, es un síntoma de algo. ¿Eso cómo se puede entonces explicar? No, yo pienso que es que los medios saben que el desarrollo tecnológico está disponible y ojalá para hacer mejor el trabajo que hacemos. Pero siempre frente a la pantalla hay un ser pensante y hay un yo en cuestión. Es decir, si yo escribo mi crónica a mano o en una máquina de escribir o en este aparato, el cuestionamiento de mi ser y de la experiencia que yo tengo con esa historia que estoy contando es igual, ¿cierto? Eso es lo que no cambia en el periodismo. ¿Quién reemplaza ese yo psicológico, histórico, atravesado por las experiencias de la vida, por nuestros propios miedos, por nuestras propias esperanzas? Entonces, ese sujeto que es cada periodista y no la masa de los 100 periodistas obreros de estas cadenas, ese periodista todavía existe. Es decir, es el sujeto que nos está contando las historias. Y yo creo que a esa cabecita y a ese corazón todavía la tecnología no ha llegado para dominarlo, ¿cierto? Incluso en el día a día. Yo creo que incluso en el día a día, porque a pesar de que uno entra a un periódico, el visitante, allá en el Colombiano van muchos como grupos de alumnos que quieren ver cómo se hace el periódico y seguramente verán que por momentos que eso parece una factoría. Sin embargo, yo creo que es solamente en la intensidad del trabajo o en las cargas de trabajo, pero no puede ser nunca un trabajo maquinal. Los grupos, digamos, o los términos en los que se alude a los oficios del periodismo, implica que hay un solo oficio o varios oficios de acuerdo con esta primera intervención que hemos tenido frente a lo que significa hacer periodismo. Yo diría que podemos decir que hay un oficio construido de oficios, es decir, cuando hablamos del oficio también es de la labor, ¿no? de cómo se elabora, de cómo se procesa esa información. Distintos roles para un oficio. No sé si de eso estamos hablando. Entonces, claro, está el reportero que llamamos raso, está el editor de ese reportero, está el más experimentado que ya tiene bajo su responsabilidad producir textos interpretativos, está el que trasciende en algún momento de su vida la reportería diaria y hace opinión, está el que hace todas esas cosas a la vez, está el que decide dejar el día a día y hacer historias, está el que dirige el medio. Entonces yo pienso que son muchos roles dentro de un oficio que llamamos periodismo. Muchos roles de un mismo oficio. Muchos roles de un mismo oficio, porque al fin y al cabo una sola mirada, un solo enfoque no podría abarcar tantas manifestaciones de la vida. Entonces tiene que ser abarcado Bueno, así. antes de ir al primer corte, quiero hacer una pregunta y tiene que ver, obviamente, con el abrebocas de lo que sigue. De todas maneras, digamos, en otro tiempo, y todavía seguramente, las grandes empresas periodísticas parecían ser las dueñas de la información. Tenían acceso al gobernante, acceso, digamos, a quien tenía el poder de la información. Hoy, por el contrario, ese acceso parece ser un poco más, se ha vuelto más plural y de alguna manera es más democrático. ¿Eso debilita a la empresa tradicional de comunicación? No, yo primero no sé si el acceso a la información sea más democrática, ¿cierto? Sea un acceso más democrático. No sé si los gobiernos y los poderes hoy en nuestros países son suficientemente liberales frente a la entrega de la información. Lo que sí hay es más demanda de la ciudadanía, más demanda de los medios, de los ciudadanos, de los colectivos. Y eso bien capitalizado por un medio tradicional, debe convertirse en una herramienta de fortaleza, porque hay más gente pujando por obtener información por un lado y por otro porque tiene que cuestionarlo. Es decir, los grandes periódicos de este país tendrían que sacudirse, repensarse frente a informaciones que recoge un individuo, un solo periodista haciendo una columna semanal que pone en jaque
con mucha frecuencia a instancias del poder o a una comunidad de una región aislada que tiene un blog y está publicando información que ese gran periódico no conoce o no se atrevería a publicar. Entonces es un reto. Yo diría que un periódico grande debe retarse con estas otras formas de hacer comunicación. Y en este sentido el exceso de democracia no existe y tampoco debe convertirse en una amenaza para nadie. Mientras más democracia haya en todos los procesos, incluso en los de la información, tiene que ser más enriquecedor. Bueno, hemos planteado inicialmente esta discusión. En el próximo segmento continuaremos con ella, enviaremos los siguientes anuncios institucionales. Estamos en la fuerza de los argumentos y nuestra discusión con los profesores Patricia Nieto y John Jairo Saldarriaga está girando alrededor de lo que significa el oficio del periodismo, muy especialmente en medio de este mundo de nuevas tecnologías donde pareciera que otros actores entran en liza en esa discusión. El hecho de que esos neoperiodistas, si le podemos decir de esa manera, estén allí, ¿eso puede considerarse como una amenaza o es una gran oportunidad para lo que tradicionalmente conocemos como periodista? Pues en eso yo creo que todas las cosas tienen como sus pros y sus contras. En este caso, aprovechando que la gente está viendo el mundo a través de una cámara, de un celular, porque incluso cuando van a un concierto no miran al artista de frente, sino que lo miran a través de su teléfono para irle tomando las fotos. Entonces nosotros tenemos que aprovechar eso como un material que eventualmente podamos utilizar. Yo creo que el problema no es el canal. Otra vez digo eso, el problema no es el canal, el problema es el mensaje. Entonces, si nos llega en fotografías o material más inmediato por esa vía, pues yo creo que eso sirve. ¿Se enseña el periodismo? ¿Se aprende el periodismo? Lo digo pues frente a la discusión que sostuvimos en lo que tiene que ver con aquel que se hace periodista fruto pues de su inquietud, su curiosidad, ese artesano al que usted hacía alusión, profe Patricia. O se enseña el periodismo en las facultades de comunicación. Lo digo muy especialmente porque si se enseña, entonces tendríamos que estar enseñando un periodismo diferente, al menos desde la forma. Yo digo que se aprende, o sea, que el periodismo en una escuela de comunicación se aprende en la construcción y en la comunicación que hay entre los profesores y los estudiantes, porque no es una disciplina estática, así obedezca a unos principios canónicos, es una disciplina cambiante y es una profesión cambiante. Entonces hay una construcción del aprendizaje del periodismo, por eso nosotros decimos en la Universidad de Antioquia aprender haciendo, por eso tenemos laboratorios permanentes con los estudiantes para aprender con ellos todos los días a renovar ese hacer del oficio. Y eso lo quiero conectar con lo que estaba planteando John, y es que ¿qué es lo que se construye en ese aprendizaje? Se construye un modo y una capacidad de interpretar los hechos. Es decir, nos llegan las imágenes que las personas toman con los celulares o que se quedan registradas en las cámaras de seguridad y llegan primero que la versión de la policía o, como decías ahora en el receso, se conocen. No hay que esperar a que el alcalde de la ciudad salga a dar el anuncio porque ya la ciudad se informó a través de otras redes de lo que ocurrió. Pero ¿para qué se espera el periodista? ¿Para qué se enciende el televisor al mediodía o para qué se entra a la página web del colombiano? Para saber que eso que está circulando en la red en realidad ocurrió. Es decir, el medio está certificando una información ligera, fragmentadísima, entregada por digamos, gota a gota, por mucha gente que estuvo en el escenario, que vio el suceso, pero siempre uno queda con la inquietud de si es la carrera 80 con la calle no sé qué, si lo mataron, esto será una noticia falsa, será un montaje, será que nos están poniendo al jugador con un cartel y esto es un montaje o esto es verdad. Pero yo quiero ser abogado del diablo ahí, Patricia, me disculpa. Sí se
yo no sé, ¿sí se confirma con los medios tradicionales o se confirma con otras redes sociales? Es posible que la contrastación con otras redes sociales lo confirme, pero yo pienso que sin duda cuando viene verificado, autenticado y contrastado y narrado por el espectador, eso le da una autoridad frente a la información. Eso es cierto. Y no solamente en esos hechos, sino mire que en el deporte uno ve el partido y después busca en el periódico lo que ya vio, pero no solamente porque quiere confirmar que quedó 2-0, sino porque uno encuentra que el periodista tiene unos roles que no puede perder, que son los de analizar y el de contar las historias. Yo creo que son papeles, y el de opinar, que son papeles que van un poco más allá de lo que hace el tuitero. O sea que en ese orden de cosas ustedes consideran que los medios tradicionales siguen teniendo la misma fuerza que antes con la aparición de las redes sociales y estas nuevas alternativas. Yo digo que tienen un reto y una fuerza nueva, es interpretar lo que pasa, ¿cierto? Tomar esa información, recomponer la información, contrastarla e interpretarla, es lo que debimos haber hecho durante todas las décadas de existencia del periodismo. Pero ¿qué hace un mensaje de Twitter? Es una alerta, es un mosquito que está sonando en el oído, pero deja muchos vacíos. O sea que es muy interesante lo de las redes sociales porque puya al periodista. Claro, es un reto, es un reto. Y el llenar ese Twitter, que seguramente es una noticia de sentido, porque cuando nos informamos por Facebook, así sea de un acontecimiento de la vida íntima de alguien, que pone en su muro un mensaje, casi siempre uno dice, pero ¿y a este qué le pasó? O sea, con esta frase me está ocultando, anuncia y oculta. Anuncia que tiene una novedad en su vida, alegre o triste, pero no da la información. Uno casi siempre se queda pensando, ¿pero qué le pasó? No la desarrolla. Y empieza la gente a mandarle mensajes preguntándole qué fue lo que pasó. Para eso están los contadores de historias, ¿cierto? Por eso necesitamos las historias. Bueno, me parece que usted ha entrado ya por una puerta de otra naturaleza y acaba de hacer alusión a contar historias, que es una cosa que yo creo que puede tener, digamos, una dimensión diferente al mero hecho de describir un acontecimiento. O sea, el hecho de contar historias y saber contar historias, uno podría decir que marca totalmente la diferencia con el cubrimiento básico de un acontecimiento. Pero resulta que eso se aprende o es un asunto que de alguna manera, como el talento, es innato. Estoy hablando de contar historias, no estoy hablando de aplicar la concisión, la precisión, la claridad como manual. Sí, yo creo que el talento, pues obviamente, pues Faulkner decía que un escritor debe tener 3 requisitos básicos y que no puede faltar ninguno de los 3, disciplina, vocación y talento. A veces yo pensaba que la disciplina era menos importante que los otros 2, pero me asusto mucho pensando que es igual de fundamental, porque uno cree que es una cosa muy adquirible y no. Y entonces yo creo que talento sí tiene que haber, pero es aprendible. Ahora, Patricia, le volteó a usted la respuesta cuando decía que si el periodismo se enseña, y ella dijo el periodismo se aprende, porque lo aprende uno en la facultad, algunas cosas, uno aprende leyendo, uno aprende en la vida, uno aprende conversando con los viejos, uno aprende en muchas cosas. Entonces yo creo que a contar historias se aprende en todas esas dimensiones. Incluso en la noticia, Jaime, yo no, o sea, un buen cable de agencia, son 2 párrafos, creo, y ahí hay historias completas, es decir, aprender a contar una historia para una agencia de prensa que no debe ocupar más de no sé cuántas líneas, yo ya no sé, pero que son brevísimas, eso es un arte, eso es un aprendizaje, la precisión y la concisión de un cable noticioso no viene con uno. Es decir, vos podés tener el talento para decir, ese hecho merece ser contado, pero ¿cómo lo cuento? Sea un cable, sea una noticia, sea una entrevista, o sea una crónica, eso hay que estudiarlo, uno no viene dotado con eso. Puede tener el talento del lenguaje, de la creatividad, de cierta poética, pero talento sin disciplina no nos lleva a ninguna parte. Lleva más el esfuerzo y el trabajo, así no se tenga un gran talento. Es posible que una persona logre hacer muy buenas historias y muy buenas noticias,
con rigor y disciplina, aunque no tenga un talento poético pues muy enaltecido. O sea que si volvemos a Ignacio Ramonet, ese concepto de los periodistas están en vía de extinción. Uno lo entendería como los periodistas, pero no el periodismo. Pero sí debe haber un tipo de periodista que está en vía de extinción. ¿Podemos afirmar eso? A ver, hombre, yo creo que como todas las profesiones se tienen que ir renovando y uno también. Y entonces el periodista que puede estar en vía de extinción debe ser ese que no vive informado, el que no, o el que se le duerme la sensibilidad, no sé si eso podrá ocurrir, se le duerme la sensibilidad hacia lo social, hacia lo humano, hacia la naturaleza, etcétera. Entonces yo creo que ese periodista se va quedando como hueco, como vacío, y entonces fundamentalmente él mismo se va como yendo a un lado y va muriendo. Ese es el que va extinguiéndose. Para los jóvenes que quieren ser periodistas y encuentran, digamos, esa amenaza permanente que a veces uno la siente en que se hace periodismo simplemente porque yo tengo una tablet, ¿qué podríamos decirles? Que tiene que tener pensamiento, o sea, la tablet, muy linda, última generación, valió 3 millones de pesos, no reemplaza la sustancia de ese muchacho, y ese es su valor, no hay ningún otro, ni el mejor computador, ni tener dinero para viajar a muchos lugares. El patrimonio de un joven es su posición ante la vida, que se forja en la familia, en la lectura, en la universidad, en una escuela, ¿cierto? Y ese es su talento y ese es su gran patrimonio y es el que tiene que cuidar, porque ahí sí entra el periodista en extinción, el que agacha la cabeza, el periodista lagarto, que es el mismo de siempre. O sea, ¿cuáles son los periodistas en extinción? Los mismos de hace 30 años, el que le vende el alma al poder. Ese periodista seguramente ganará mucho dinero y será el director de una gran cadena noticiosa, pero está haciendo relaciones públicas, está haciendo propaganda, se le olvidó que el compromiso del periodista es con los ciudadanos, con los que necesitan información para tomar decisiones, ¿cierto? Ese es el periodista que debe estar en extinción. Y también entra extinto al oficio aquel que piensa que la tecnología lo va a reemplazar, que es más importante el aparato que uno. Pero está bien esa discusión. No obstante, basta en este momento concebir un perfil de periodista que sabe hacerlo desde la ética perfectamente bien, que maneja perfectamente muy bien el idioma, que tiene talento, pero que no maneja las nuevas tecnologías. ¿Hay un riesgo ahí para ese buen periodista? Yo pienso que es como que cuando había la máquina Brother no sabía escribir en la máquina Brother, es decir, un periodista joven tiene que entrenarse en el manejo de la tecnología de su época. Hoy no podemos ser los periodistas del siglo XIX tecnológicamente, eso sería condenarlos a ir a hacer el periódico de Sonsón, ¿cierto? Que todavía lo hacen en tipos. Entonces es como mi pueblo muy querido, donde de un proyecto periodístico que yo quiero mucho, pero un periodista de hoy es un periodista contemporáneo con todo lo que eso implica, con todo, la tecnología, por supuesto. ¿Un periodista que no maneja la tecnología es un periodista que se puede distinguir fácilmente? Él mismo se está cerrando, pero a manejar la tecnología yo creo que no es un impedimento tan grande, porque se puede llegar a dominarla desde que uno tenga como la mente un poco abierta. Uno sí nota en algunos periodistas como una reacción casi automática contra la tecnología, y como si eso atentara contra su forma de hacer periodismo. Yo creo que se trata es de no cerrarse a esas tecnologías que son necesarias para hacer el periodismo de hoy, pero que no sean ellas las protagonistas del periodismo. Algún día le preguntaban a Truman Capote que cuáles eran las claves o la clave para ser buen periodista, y él afirmaba que 2 cosas, leer y escribir. Entonces eso me lleva a una pregunta. ¿Es necesario que un periodista se forme en periodismo o basta con que tenga una formación, un criterio, una ética, una corresponsabilidad y obviamente desarrollar su talento para ser periodista? Mira, eso lo preguntan mucho y los estudiantes lo preguntan por ahí en el 3er semestre, cuando entra la crisis de la adolescencia en la universidad. Ellos se quieren ir a sociología, antropología, ciencia política, porque creen que allá está la cantera para escribir, porque
están angustiados porque la realidad de este país y de América Latina es tan abrumadora que uno se siente incapaz de comprenderla y de contarla, y esa angustia de ellos es legítima. Pero yo les contesto que muchos caminos llegan a Roma, o sea, por muchos caminos se llega a Roma. Un abogado, un ingeniero, un médico, un geólogo, un artista, un comunicador, un periodista pueden hacer excelente periodismo, pero tiene que tener el periodista una formación humanística lo más completa posible, más el aprendizaje de un lenguaje que le permita comunicar, ¿cierto? Lo mismo le sucede al abogado, que puede conocer a la perfección el derecho constitucional y tener una interpretación de lo que pasa en las cortes y no tener la capacidad o el talento de comunicarlo. Y entonces un periodista que no comunica con claridad y ojalá con algo de gracia lo que tiene para decir, pues fracasa. Entonces yo no pienso que la especialización, que si viene de allí, no, el periodismo es un lugar de encuentro. El periodismo está en la frontera de las ciencias sociales y de muchas disciplinas, es un lugar para que mucha gente llegue y construya esos mensajes. No es exclusivo de los periodistas, como las ciencias sociales no deberían excluir a los periodistas. Yo digo que estamos en una situación fronteriza, que los periodistas estamos en la frontera, es una profesión en la cuerda floja, de allí, de allá, viene, pasa fronteras, y eso también la hace muy rica y le abre muchas posibilidades. Sí, yo creo que la sociedad obviamente no la construyen solamente los periodistas o solamente los abogados o solamente los economistas. Yo creo que cada uno contribuye desde lo suyo a construirla, y el periodista sí definitivamente requiere una gran formación humanística, y en eso de la lectura creo que sí es fundamental para el ejercicio. Leer bastante y escribir bastante es necesario, no solamente para publicar en periódicos, sino que todos los medios necesitan estas exigencias, leer mucho, escribir mucho, porque terminamos pensando que los acontecimientos son de última hora y de esquina, cuando detrás de un acontecimiento de última hora y de esquina hay toda una historia. Entonces el periodista sí debe preocuparse por entender historia y sociología de este país, aunque no sea un experto en historia y en sociología. Normalmente se concebía, digamos, una carencia de información, de tener suficiente contexto en un tiempo donde había pocos medios y, digamos, una demanda por escribir muy amplia. Ahora lo que hay es muchísimos medios y una proliferación, obviamente, también de mensajes, lo que expertos denominan infoxicación. ¿Cómo evitar que contar historias, en los términos en los que ustedes se han referido, no se pierda, digamos, en esa, de alguna manera, ese mar de hechos que a veces impiden entender los acontecimientos? No, yo pienso que el cronista o el periodista tiene que armarse de la distinción, ¿cierto? Distinguirse en los términos de la sociología, es decir, mi crónica no es una crónica más, y en eso hay que ser promotor de que hacemos las cosas bien hechas y hacerlas bien hechas. Entonces, la distinción de un texto que en un periódico o en una red empieza a contarle a ese lector con un lenguaje renovado, con un punto de vista distinto, con un apasionamiento donde se revela un escritor. Ese es el aporte que tiene. Ese texto va a resaltar, se va a distinguir por sus calidades informativas y estilísticas de esa masa o de ese barullo, digamos, de información que hay ahí. Y pienso que toda esa ebullición es un terreno propicio para la distinción. Cuando una persona como usted, que todo el tiempo está, digamos, pendiente de la edición del día siguiente, nota que en las redes sociales ya han hecho alusión a un texto que usted va a tocar mañana, digamos, ¿cuál es el reto
de un periodista frente a la situación, un poco para estar en consonancia con la respuesta de Patricia. Sí, ya uno entiende que no puede ir a decir lo obvio, sino ir a buscar lo diferente. A veces uno, o siempre, es imposible colmar toda la expectativa en ese sentido, pero uno siempre trata de buscar cosas que no se hayan tocado. Insisto en la pregunta frente a decir, la retroalimentación que se tiene del medio convencional a través después de las redes. El hecho de que lo diga un medio, digamos, elitiza la información, dígole un medio tradicional. En ese sentido es la pregunta. En muchas personas eso todavía se ejerce, como esa influencia, que piensan que si lo dice un medio es verdad y si no lo ha dicho el medio, entonces la cosa no existe. Pero yo creo que ya eso no es tan hegemónico. Ya no se tiene que esperar la confirmación de un medio para sentir que las cosas existen. Y creo que nuestras historias van a tener vigencia y no se van a perder en esa cantidad de información, que es con respecto a la pregunta anterior, también porque, bueno, voy a citar a una periodista que conozco que se llama Patricia Nieto, y voy a ser infidente porque esta mañana indagué sobre las claves de la crónica. Ella me decía una cosa que es muy clara: tener empatía con el otro, y el otro es el tema, el personaje, etc. Si nosotros nos ponemos en el lugar del personaje, entendemos su problema o su hazaña y creemos estar como en esa sintonía, yo creo que nosotros lograremos transmitir ese mensaje auténtico de esa persona y no se va a perder esa nota entre la hojarasca. Bueno, vamos al último corte. Vamos a hablar y a comenzar esa parte final con una frase también, digamos, creo que muy contundente, de Richard Kapuscinski: los cínicos no sirven para este oficio. Miremos por qué. Ya volvemos. Estamos de nuevo en la fuerza de los argumentos, estamos en la parte final de un programa que nos ha llevado de una manera muy rápida por los oficios del periodismo y la implicación que tiene hacer buen periodismo. Y dejamos el corte anterior con Richard Kapuscinski: los cínicos no sirven para este oficio. Lastimosamente el oficio está expuesto permanentemente a esto. ¿Cómo evitar, que es complicado, que frente a esa proliferación de la manipulación, el poder que hay alrededor del periodismo y que siempre ha existido, se pierda la fe en él? Yo pienso que es tener como una imagen siempre adelante, y es que a los periodistas nos interesa el destino de los demás, ¿cierto? Y si eso está en el escritorio, si eso va con nosotros en nuestra libreta de notas, si eso está todo el día en nuestro trabajo, puede uno pensar que hay una protección para que el cinismo no se apodere de la redacción propiamente, es decir, del laboratorio donde se escriben las informaciones. ¿Cómo evitar ese cinismo? Es que yo creo que mientras no olvidemos como que nosotros debemos estar de parte es del ser humano y de la sociedad, no del poder, no de la maquinaria, no de las componendas contra la gente. Yo creo que ese cinismo sale de la sala de redacción. Normalmente el periodismo es mirado por otros intelectuales como una suerte de ciencia o de conocimiento gris. ¿Es el periodista, o debe ser, o puede ser el periodista, un intelectual reconocido? Debe serlo. Y pienso que eso no se da a los 20 años, ¿cierto? Que eso es un proceso de construcción no solo de una carrera laboral y profesional, sino de la construcción de un pensamiento. Y los intelectuales en las sociedades son esas banderas y esas luces capaces de despejar la oscuridad de las sociedades con sus aportes y con sus interpretaciones. Entonces yo pienso que un periodista tiene que trabajar para eso, y trabajar para eso es estudiar, es leer literatura, pero además otros textos, otros tratados,
pero también exponerse permanentemente a la vida. Es decir, es un intelectual de un cuño distinto al que está en la biblioteca, ¿cierto? Es un intelectual que lee en la piel del otro, que lee en la calle por donde camina el otro, que lee en el dolor ajeno, que lee en el triunfo y en el heroísmo del otro. Entonces es un sujeto que somete su cuerpo, su existencia y su experiencia a la vida con los demás. Y esa es una situación que puede crear un rasgo distintivo con otro tipo de intelectual que se forma en un conocimiento duro, en un conocimiento acotado, en la producción bibliográfica o en los archivos. El periodista está llamado, está compelido y está obligado a hacer ese puente entre la producción académica, digamos, entre la producción científica y la vida cotidiana. Y ese es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer todos los días, cada vez que una historia llega a nuestras manos. Y sobre todo porque eso es un deber de todos los constructores sociales, todos los que intervienen en la sociedad, y más para deslegitimar esa creencia que todavía existe entre muchas personas que el periodismo es muy fácil. Incluso conozco personas que dicen que quieren entrar a estudiar periodismo porque no hay que estudiar tanto. Entonces, el hecho de que, bueno, pero al fin y al cabo hay periodistas que de todas maneras seguramente se van a quedar así, pero los que entienden este oficio como un compromiso con la sociedad, yo creo que van buscando esa cualificación permanente. Yo agregar una cosa con eso, que es estudiarse a sí mismo, es decir, que hay un rasgo también nuestro que es cómo se piensa el periodista frente a cada historia que investiga y escribe. Es que lo que estamos poniendo ahí en esa historia es nuestra propia voz, nuestra propia interpretación del acontecimiento. Entonces, en cada historia uno se juega el pellejo, pero no el pellejo estético, sino la médula de la que uno está hecho. Y eso compromete a estudiar más, a aprender mucho más de la vida, no solo en los libros, y de uno mismo, de sus debilidades, de sus miedos, de la capacidad que tiene de enfrentar situaciones de riesgo en una reportería y de arriesgarse con publicar, porque no es solo investigar y escribir, sino bueno, esto lo publico o no lo publico y esto qué me implica a mí como sujeto. Es que se dice que todos los actos humanos y los actos de narración también son autobiográficos, y entonces creo que hay una premisa de la que partimos nosotros para interesarnos por una historia que a uno le parece muy simple, pero Juan José Hoyos la menciona en el libro de Escribiendo Historias, que es: si la historia me gusta, me llega, me identifico con ella, la trabajo, si no, la dejo a un lado. Entonces yo creo que esa como subjetividad o sensibilidad hace que sí, nos estemos contando nosotros, aunque aparentemente no estemos diciendo nada de uno mismo, de nosotros mismos. Tradicionalmente, pues uno, desde la definición de periodismo, muy escuetamente se dice que su función fundamental, más allá de la forma, es buscar la verdad, encontrarla y decirla. Pero un periodista pierde su carácter de periodista cuando estudia el periodismo, es decir, porque si la definición es buscar la verdad, encontrarla y decirla, en el mundo pues obviamente la reportería, y se convierte por el contrario en un analista del periodismo, digamos un comunicólogo, periodistólogo, no sé, me disculpan la palabra forzada. ¿Ahí dejo de ejercer el periodismo? ¿Cuál es la impresión? No, con respecto a la frase que dijiste, yo pienso que hay otra versión muy bonita, que es el periodista es el sujeto que se entera de un hecho, de un suceso, lo investiga para comprenderlo y lo comunica, ¿cierto? Que es una vuelta de tuerca a ese tema de la verdad. Y con respecto a ese periodista que empieza a ser estudioso del periodismo y que ingresa a la disciplina del estudio del periodismo, no, yo creo que sigue siendo un periodista y su materia y su objeto de estudio son los acontecimientos periodísticos de la realidad. Es decir, cuando Mariluz Vallejo toma no sé cuántas crónicas del colombiano del tiempo y hace una disección de ellas y nos da cuenta de cómo fueron hechas,
está tomando un hecho de la realidad, que es un suceso periodístico, y lo está comprendiendo para comunicarlo. Entonces yo pienso que no cambian de rol, simplemente centran su objeto en el oficio mismo o en la profesión misma. Incluso yo creo que eso aporta mucho, porque las personas que se ven obligadas a reflexionar sobre su oficio, haciendo como esa función del lenguaje que intenta estudiarlo, como que tiene más claridad y lo ejerce mucho mejor. Cuando fui profesor de la Universidad de Antioquia, que uno debe reflexionar sobre el tema, o los estudiantes le piden a uno que explique en palabras el ejercicio, yo creo que eso lo ayuda a uno a cualificar más. El que se dedica a estudiar cómo se hace el periodismo, cómo es el periodismo en nuestro medio, yo creo que es un periodista y un periodista reflexivo. Si uno tuviera que avisorar el periodismo como lo concebimos hoy, con base en esta discusión que hemos sostenido, uno pensaría que lo que viene para el periodismo, a pesar de que se ha anunciado muchas veces pues que supuestamente las nuevas tecnologías irían a acabar con el libro, con los medios de comunicación convencionales, pero realmente si no reflexionan los medios convencionales, ¿uno podría decir que estarían en riesgo? No, porque los medios convencionales todo el tiempo se han acomodado a las circunstancias, o sea, a las circunstancias políticas de un país, a las económicas, es decir, tienen la capacidad de ser flexibles ante situaciones que uno diría que son adversas para una prensa libre, y esa capacidad camaleónica que tienen no la van a perder frente a lo que está sucediendo con la tecnología. No, yo pienso que la sociedad, el sistema democrático necesita el periodismo, es el resorte de comunicación, es el medio de tensión entre el gobierno y los ciudadanos, y eso no, en una sociedad democrática no puede desaparecer. O sea, si desaparece, entonces está el absolutismo, o está pues la dictadura, o está cualquier otra forma de gobierno, pero mientras pugnemos, trabajemos y soñemos con la utopía de una sociedad democrática, el periodismo va a estar ahí. Uno está observando es una convergencia de medios, y nosotros, por ejemplo, en el periodismo de papel, habíamos hecho en el colombiano siempre periodismo de papel, hasta que llegó un momento en que llegaron esas otras plataformas, y nosotros no dejamos ni el de papel para dedicarnos a esas, sino que es como complementario. Sabemos que lo que va en las redes no es lo mismo, aunque es el mismo tema, no va igualmente tratado en el otro medio, y así. Entonces yo creo que ahí van conviviendo esas nuevas plataformas digitales con el periodismo que llamamos tradicional. Bueno, da gusto llegar al final de este programa con un optimismo frente al periodismo, con todos los riesgos, con todas las amenazas posibles, pero también con todas las oportunidades. Creo que cuando comenzamos con el texto de Ignacio Ramonet frente a la extinción del periodismo, estamos hablando seguramente de un periodista que no se mira a sí mismo, que no se reformula, pero lo que tenemos es salud y mucha vida para el periodismo, y obviamente para ustedes. Patricia, muchas gracias por estar aquí, lo mismo John Jairo, y a ustedes nos vemos de nuevo aquí en La Fuerza de los Argumentos. Hasta pronto.